Que leamos junto el pasaje bíblico, capítulo 6 del libro de Lucas, versículo 12. Me gustaría leer este pasaje bíblico para entrar ya en el tema, para que usted vea. Yo le puse a esto como título: bendecidos y escogidos. Quiero hablarles hoy de la diferencia entre bendecidos y escogidos. ¿Sí? Es algo así lo que quiero hablarle hoy. No tengo bien claro cómo ponerle o qué título ponerle, pero va a ser una enseñanza que yo creo que a muchos de los que normalmente están metidos en las cosas de Dios, le va a ayudar, ¿sí? Le va a hacer bien. Así que bueno, vamos entonces al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice así: En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjese, ahí nomás vamos a dejar la palabra, ¿sí? Él pasó la noche orando y cuando fue de día llamó a los discípulos y escogió, dice aquí, escogió a 12 de ellos. Quiere decir que si escogió a 12 es porque había más, ¿verdad? Es que había más gente ahí. Llamó a los discípulos y escogió a 12 para que estén con él. No es que a los otros discípulos los echó, porque usted después ve que envía a 120 a predicar. Quiere decir que los otros discípulos también permanecieron con él, pero no estaban con él todo el tiempo como estaban estos 12 que él escogió. Y bueno, mirando la palabra de Dios, empecé a analizar todo esto y empecé por el principio, como se dice, ¿no? Me fui allí al libro de Éxodo y estuve estudiando y leyendo y me di cuenta de que en Egipto había muchos hombres que estaban allí, que el pueblo de Dios estaba allí. De hecho, en Egipto estaba Aarón, que después sería el vocero y el sacerdote, el vocero de Moisés y el sacerdote del pueblo. Fíjese, ni más ni menos que Aarón estaba allí en Egipto. Sin embargo, Dios no eligió a los que estaban en Egipto. Dios eligió a uno que había salido de Egipto. Y yo quiero darte una palabra en este momento para vos que a lo mejor estabas esperando una palabra de parte de Dios. Quiero decirte que Dios te sacó de Egipto precisamente para prepararte y luego enviarte. Dios no busca a los que están en Egipto, Dios busca a los que salen de Egipto para prepararlo y luego enviarlo. Recuerde, Moisés se fue, estuvo 40 años en el desierto. Quiere decir que durante 40 años Dios lo estuvo preparando. Espero que vos no te pases 40 años preparándote, por favor, ¿sí? Porque si no se te va a ir la vida y no vas a llegar a ser lo que Dios quiere que vos seas. Pero esta palabra tomala para vos. Dios te saca de Egipto y Él te prepara, te capacita. El tiempo lo tiene Dios, no lo tiene el hombre, sino que lo tiene Dios. Entonces, Dios te prepara, te capacita para luego enviarte, para luego darte el ministerio que vas a tener, darte la tarea que específica que Dios ya tiene preparada para vos. Así que Dios tomó a uno que no estaba dentro de Egipto, llamó a Moisés. ¿Cuántos hombres había dentro de Egipto? ¿Cuántas personas capacitadas, preparadas, con talento que estaban dentro de Egipto? Pero él no los eligió. Así que yo te voy a dar un consejo. Tenés que tratar en lo posible
de separarte de Egipto. Rompe con toda vinculación de Egipto. Podríamos decir del mundo, ¿verdad? Egipto representa al mundo. Entonces, podríamos decir que toda unión que tengas con el mundo vas a tener que romperla. Si vos todavía sos cristiano, pero tenés una relación íntima con el mundo, bueno, quiero decirte que si estás esperando que Dios te elija, que Dios te escoja, vas a tener que romper con todo lo que el mundo todavía tiene en tu vida, todo lo que el mundo todavía tiene atrapado en vos. ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? Hay muchos cristianos en este tiempo, muchísimos cristianos, muy lindos cristianos, hombres y mujeres que oran, que buscan de Dios, que cantan, que alaban, pero todavía tienen conexiones en el mundo, tienen relaciones en el mundo, tienen todavía cosas en el mundo que los tienen atados. Guau. Si querés decirme ay, 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 o amén, como vos se te ocurra, realmente el tema es que nosotros tenemos que romper con todo aquello que nos tenga agarrado en el mundo, porque Dios llama y escoge a los que no están en el mundo, a los que no tienen una relación con el mundo, a los que el mundo no les afecta ni les hace nada. ¿Estamos aquí o no? Bien. Empecé a mirar esto y a darme cuenta de que muchas personas, muchos cristianos, todavía están enganchados, llámele como usted quiera, llámele trabajo, negocio, llámele lo que usted quiera, ¿sí? Le dan más tiempo, por decirlo de esta manera, le dan más tiempo al mundo que a las cosas de Dios. Entonces, ese tipo de personas, Dios no la busca. Busca gente que haya cortado todo con el mundo y que no tenga nada que lo ate al mundo. ¿Estamos acá? Bien. Ahora, seguí un poquito más, porque claro, no me voy a quedar solamente con un ejemplo, ¿verdad? Entonces empecé a buscar otros ejemplos y encontré, porque si me pongo a darle todos, no terminamos más, ¿verdad? Encuentro que cuando llegan a la tierra prometida, Moisés con todo el pueblo, envían a 12 espías. Estos 12 espías eran 12 príncipes, lo escogido, lo mejor que había, eran los príncipes. ¿Se da cuenta? Los príncipes. Imagínense, no había otros mejores, eran los mejores que había. Y los envían a ellos, uno de cada tribu, para inspeccionar la tierra prometida. Ya conocemos la historia, volvieron 10 con malas noticias, hablaron mal, dice la Biblia, y hablaron pesimistamente, con fracaso, con derrota, y Dios no les gustó nada. Pero había 2 que hablaron lo correcto, que tenían fe y que tenían confianza en Dios. Era Josué y el otro era Caleb, usted ya sabe, ¿verdad? La Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que ellos rompieron sus vestiduras y se pusieron al frente y discutieron con el pueblo y defendieron a Moisés y lo querían apedrear. Querían apedrearlo, porque ellos estaban a favor de Moisés y hablando bien de la tierra, que los otros 10 hablaban mal. Ahora fíjese esto, y usted conoce la historia seguramente, no me haga que le lea todo. Fíjese en esto, dice, Dios le dijo a Moisés, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, yo lo meteré a la tierra y le daré por herencia la tierra que él pisó. ¿Me escucha bien? 2 personas, Josué y Caleb, o Caleb y Josué, se pusieron al frente, discutieron con el pueblo, hicieron todo, pero escuche bien lo que le voy a decir. Solamente Dios habló de Caleb. Dios
le dio una palabra a Moisés para Caleb y bendijo a Caleb con una herencia. Y a Josué no le dio nada, no le dijo nada. Yo me hacía una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese sido Josué? ¿Qué le parece si usted se hace la misma pregunta? ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le habla específicamente? A ver, vamos a ponerlo más eclesiástico, más de hoy, más en la actualidad. Vamos a suponer que yo tengo, tengo 4 personas, 4 varones que están allí conmigo trabajando permanentemente, se puede decir. Hay otros que van y vienen, pero hay 4 que están allí conmigo permanentemente, que por ahí un día no vienen, pero después vienen seguro y están ahí firmes y están como rulo de estatua, ¿vio? Firme ahí. Vamos a suponer que Dios me habla y me dice, decile a fulano que yo le voy a dar esta tierra por herencia y que va a ser una bendición, que su familia va a poseer este lugar. Dios me lo dice a mí, yo se lo digo a la persona. ¿Cómo quedarían los otros 3? ¿Cómo usted cree que reaccionaría los otros 3 que están firmes, que están ahí siempre conmigo, que trabajan, que se rompen el lomo? Este es un punto tremendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno después mira, continúa la historia, ve a Josué, por ejemplo, peleando, siendo el jefe del ejército, que está combatiendo contra los demás. Y ve que servía a Moisés y que siempre estaba de un lado para el otro con Moisés. Quiere decir esto que a Josué no le afectó que Dios haya bendecido a Caleb. Así que tengo otra enseñanza más. Cuando vos quieras ser uno de los escogidos, tiene que haber 0 celos, 0 envidia. Te tiene que dar alegría cuando Dios bendice a otro. Te tiene que dar gozo de que Dios bendiga a otro de tus hermanos, de tus consiervos, de los que están sirviendo con vos. O sea que cuando vos ves que a un líder Dios lo bendice, le da una palabra, lo prospera, lo levanta, vos tenés que ponerte feliz, contento. Y seguir haciendo la tarea que estabas haciendo, sin que cambie nada. Pero hay algunos, guácale, y acá agarrate, hay algunos que por celo, por envidia, se enojan. Se enojan con el pastor Mengano, con el pastor fulano, se enojan con el líder, se enojan con esto, se enojan con lo otro y dejan automáticamente de servir, de trabajar, de hacer. ¡Wow! Y fíjese una cosa, Josué nunca dejó de servir. Y cuando usted lee la historia, usted va a encontrarse con un Josué que donde estaba Moisés, allí estaba Josué. Pareciera como que Josué dormía a la puerta de la tienda de Moisés, porque apenas Moisés se asomaba la nariz, ya Josué estaba ahí corriendo al lado de él, yendo con Moisés para un lado, yendo con Moisés para el otro, y estaba permanentemente metido allí al lado de Moisés. ¿Y saben una cosa? Dios bendijo a Caleb con una herencia tremenda en la tierra prometida donde los demás no iban a entrar. Y él le dio la promesa, le dijo, Caleb y su familia van a entrar y van a poseer esta tierra. Tremenda promesa.
una bendición extraordinaria. Pero no fue Caleb el elegido, sino que el elegido fue Josué. ¿Sabe? Esto me trae a memoria cuando nosotros recién empezamos. Yo me acuerdo cuando llegamos al liderazgo, yo tenía 21, éramos conmigo, 21 líderes tenía el pastor. 21 líderes, una mesa larga, imagínense, ¿no? 21 líderes, imagínense, la mesa larga, nos sentábamos allí a tener el discipulado. Hoy, excepto uno que falleció, los otros siguen siendo líderes. Solamente Dios eligió a uno. ¿Sabe? Ellos, los 20 líderes, comían con el pastor, salían con el pastor, iban junto a almorzar, iban junto a un lado, al otro, menos yo. Yo y mi esposa no salíamos con ellos, primero porque no teníamos dinero como para pagar el restaurante o lo que sea, ¿no? Iban al teatro, iban a un restaurante o salían, se iban de vacaciones juntos. Yo no. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el pastor iba a enseñar, yo iba con él. Cuando el pastor decía, tengo que ir a predicar a tal lado, yo voy, yo lo acompaño. Y permanentemente yo estaba con mi pastor cuando él necesitaba a alguien que lo ayude o alguien que lo acompañe. Él sabía que contaba conmigo, que no importa que yo tenía que dejar mi trabajo o mi negocio, él contaba conmigo, yo iba donde él me decía. ¿Me entiende o no? Había un retiro de pastores, los otros 20 no iban, yo iba, acompañaba a mi pastor al retiro de pastores. Entonces, ¿quién terminó siendo el escogido? ¿A quién ungieron como pastor? ¿Se da cuenta? Lo mismo le pasó a Josué. Y no es que me quiera comparar con Josué, por favor, ni sueño con eso. ¿Me entiende? Pero me trajo a memoria el hecho de que muchas veces nosotros creemos que estamos bien con Dios, pero en realidad no lo estamos. ¿Por qué? Porque estamos en los momentos de placer, en los momentos de júbilo, en los momentos donde todo está bien, pero en los momentos donde todo está mal, o en los momentos donde las cosas son espirituales, ahí no estamos. Estamos en el asado, pero no en el ayuno y la oración. ¿Me escucha o no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, porque ¿cuántos de ustedes son los que quieren saber cómo es el llamado, cómo es que Dios te escoge, cómo es que Dios te levanta? Mire, yo le voy a decir algo. Muchos de ustedes ya saben que están capacitados y preparados para ser pastores, para liderar, para llevar adelante una obra. Están preparados, están capacitados, pero ¿qué falta? ¿Qué es lo que les está faltando? Y en realidad, lo que les está faltando es el escogido. Ser escogido, ser el que Dios te toca con la varita. ¿Me está entendiendo o no? Porque muchas preguntas que a mí me hacen es que tiene que ver con el llamado, tiene que ver con lo que uno tiene que pagar, con el precio que uno tiene que pagar. Porque Josué pagaba un precio y no le importó que Dios bendijo a Caleb. Él dijo, me parece extraordinario, qué bueno es que Dios reconozca
a Caleb que estuvo pisando esa tierra de gigantes y que le dé a Caleb esa tierra que él deseaba, que él la pisó con tanto anhelo, con tanto deseo. Y está bueno que se lo haya dado. Está bueno que Dios te bendiga con una casa. Está bueno que Dios te bendiga con un auto. Está bueno que Dios te bendiga con un negocio. Está re bueno que vos recibas las bendiciones de Dios. ¿Y a quién no le gusta recibir bendiciones de Dios? A cualquiera. A todo el mundo le gusta recibir bendiciones de Dios. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted quiere ser llamado, no se puede conformar con una bendición. Si usted quiere ser un escogido, no se puede llamar contento porque ha recibido una bendición. Usted tiene que ir por más. Qué bueno Dios que me bendices, pero no es esto lo que yo quiero. No es esto, no es esto lo que yo anhelo. Yo anhelo darte mi vida completamente, que uses mi vida para poder ser parte de la bendición. No simplemente tener una bendición, sino ser parte de la bendición. Ser uno de los que van a bendecir a otros. Ese es el punto. Ahí es donde yo creo que está la diferencia. ¿Por qué Dios no eligió a Caleb? Si lo bendijo con tal bendición, si fue la primera palabra que soltó Dios, fue sobre Caleb. ¿Por qué Dios no eligió a Caleb? ¿Por qué lo elige a Josué? Porque Caleb era un buen cristiano, que estaba seguro de Dios, que tenía fe en Dios, que él sabía que Dios iba a cumplir su promesa, pero él no dejaba nada de lo suyo. Él no salía detrás del siervo, él no salía detrás de Moisés, él no iba junto con Moisés a hacer las cosas, a hablar con Dios. ¿Sabe? Cuando Moisés subió al monte, Dios le dijo, ninguno puede pisar el monte. Sin embargo, Josué subió casi hasta la mitad del monte con él. Se arriesgó, se la jugó. ¿Me está escuchando o no? Pero le voy a poner otro ejemplo. Porque como le dije, estuve leyendo y estuve mirando y estuve observando cómo fue el llamado de cada uno. Y no quise ir directamente a esos que son solamente ellos escogidos, porque le podría hablar de un montón de la Biblia, ¿sí? Pero le estoy eligiendo gente que de un grupo de personas creyentes, gente de oración, gente que estaba metida. Pero Dios eligió a uno. Y tenemos que ver el por qué eligió a ese. Para poder saber por qué me elige a mí o por qué te elige a vos. ¿Me está escuchando? Entonces, escuche esto. Me fui al libro de Daniel. Y allí en el libro de Daniel encontré a 4 varones tremendamente de fe, tremendamente que se la jugaban con Dios y que decidieron ser diferente a todos los demás. Allí lo tenemos a Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, ¿sí? Entonces, quiere decir que había 4, no había uno, había 4 que oraban a Dios, que buscaban de Dios, y eran de los príncipes, de los más elegidos, porque el rey Nabucodonosor había dicho que tenían que traer a los más sabios, a los jóvenes más sabios. A eso quería él. Y ahí estaban estos 4. Y piensen esto. Sadrach, Mesach y Abednego se la jugaron por Dios, se resistieron al rey. Y fueron, usted ya conoce la historia, fueron arrojados al horno de fuego. Por su fe, no tuvieron inconveniente en decir, yo creo en Dios y no me importa lo que vos hagas, rey.
Voy a seguir creyendo en Dios. Y entonces fueron arrojados al horno de fuego y allí del horno de fuego fueron rescatados por Dios. ¡Wow! ¡Qué unción! La gloria de Dios sobre estos varones. La gloria de Dios. Dios mío, imagínense, tener tanta fe, tener esa unción, esa gracia de parte de Dios, de que lo arrojen al fuego y ahí adentro se pasearon con Jesús un rato y después salieron sin siquiera tener olor a humo. Y usted cuando hace un fueguito lo primero que hace es llenarse de olor a humo, ¿verdad? Pero ellos ni siquiera olor a humo tenían. ¡Qué gracia tremenda! ¡Qué poder tremendo! ¿Qué más quiere? Imagínese un líder así. Imagínese la iglesia con esos líderes. Tremendo. Pero no fueron escogidos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No. Dios eligió a Daniel. No habla mucho la Biblia sobre este tema. Pero hay un tema que yo creo que es muy importante y que nosotros tenemos que resaltar de la vida de Daniel. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces por día y que era una rutina diaria y continua su oración. Y creo que ahí es donde está la diferencia. No es que los otros no oraban, cuidado. Porque cuando fue que iban a matar a todos los magos y astrólogos y todo, Daniel le dijo, muchachos, vamos a orar porque esto se viene mal, nos van a matar. Así que ellos también se metieron en la oración y empezaron a estar en esto, ¿no? Porque realmente eso es lo que está uno pensando. ¿Qué diferencia había entre Sadrán, Mesach, Abednego y Daniel? ¿Será que Daniel oraba más que ellos? Tal vez Sadrán, Mesach y Abednego ya se habían conformado y habían dicho, bueno, ya somos sátrapas, somos gobernadores, no tenemos de qué preocuparnos, estamos viviendo bien, tengo mi familia bien, vivo en una casa linda, el gobierno me protege. Sin embargo, Daniel continuaba con su rutina de orar específicamente todos los días y tal vez también le metía ayuno más seguido. Es lo único que puedo desprender de esto. Así que creo que acá en este escogido, en este elegido, tuvo que ver la oración. Así que yo quiero darte un consejo. Vas a tener que ordenar bien tus horas para tener un tiempo a solas con Dios todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar. Daniel todos los días iba a su casa, abría la ventana. ¿Sabe por qué abría la ventana? Porque Daniel conocía la palabra. Y la palabra decía, dijo el rey Salomón, tú oirás la oración de todo aquel que por más lejos que esté, ore mirando hacia este templo. Así que Daniel abría la ventana que daba en dirección al templo. Es como que si usted trazara ahora una dirección desde aquí, desde su casa, hacia el templo en Jerusalén. Y usted se ubicara orando hacia ese lugar, mirando hacia el templo, orando 3 veces por día y haciendo la oración de Dios. ¿Y cuál es la oración de Dios? Porque saben, la gran mayoría de nosotros oramos y oramos por nosotros.
Y a veces nos transformamos en intercesores y oramos por las otras personas. Por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta orar por mí. Entonces oro por los demás. Yo no puedo pedirle a Dios por mí. No me sale pedirle a Dios por mí. Entonces cuando oro por los demás. Y me transformo en un intercesor. Pero la oración de Dios va más allá. La oración de Dios es pedir lo que Dios quiere. ¿Me está escuchando? La oración de Dios. Yo me imagino a Daniel pidiendo, Señor, tú prometiste que si orábamos mirando al templo y estábamos en peligro o nuestros enemigos nos tenían esclavos, te pedíamos a ti y tú nos responderías. ¿Se da cuenta? Orar la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Daniel. Oraba la palabra de Dios. Así que yo te quiero aconsejar hoy. Si vos querés ser uno de los elegidos, si vos querés ser uno de los escogidos, si vos decís, yo ya no aguanto más, quiero ser uno de los que Dios llama, entonces vas a tener que ser el primero. ¡Wow! Vas a tener que ser el primero en ayunar, orar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios empiece a escuchar de tu boca y empiece a ver que tu búsqueda es distinta a la de los demás. Y no es que los demás no oran, no es que los demás no cumplen, no es que los demás, porque Sadrach, Mesach y Abednego tenían, Dios mío, una fe sobrenatural. Sin embargo, no nos eligió a ellos, eligió a Daniel. ¿Qué cosa, no? Y así yo podría hablarte hoy, no sé de qué cantidad de gente. Podría hablarte de Elías y Eliseo. Podría estar mostrándote porque cuántos profetas había en ese entonces. Cantidad. Es más, cuando fueron a cruzar el Jordán, había 50 profetas mirándolos. Ellos estaban allá, mirándolos. Y así hay muchos cristianos, mirando, pero no haciendo. Mirando, pero no actuando. Hay muchos cristianos que se la pasan mirando, pero no hacen nada. ¿Sabe? Cuando nosotros compramos el terreno donde está el auditorio del CRF, me acuerdo que estábamos trabajando y pasaban pastores y me decían, nosotros estuvimos orando por este terreno porque queríamos hacer la iglesia en este lugar. Y me decían eso. Algunos me decían, estoy contento porque oré mucho tiempo por este terreno y bueno, ahora lo compró usted y está poniendo la iglesia. ¡Qué bueno! Y yo me pregunto, si estuviste orando tanto tiempo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no compraste? ¿Por qué no edificaste? Hay mucha gente que se la pasa mirando. Son buenos cristianos, ¿eh? No estoy hablando de malos cristianos, no estoy diciendo que pierden la fe, pero se la pasan mirando y nunca hacen nada. Hay muchos que dicen quiero ser evangelista, pero no le predican a nadie. No son capaces de hablarle a la persona que tienen al lado. Pero quieren ser evangelistas. ¿Evangelistas de qué? ¿Qué tipo de evangelista querés ser? Porque para ser un evangelista tenés que predicar. Tenés que ser un enamorado de las almas. Por eso digo que hay muchos pero no hacen nada. En cambio, Eliseo se le pegó a Elías e iba con él para todos lados y le servía. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No vaya a ser cosa que querés ser, pero sos solamente el mirador, solamente estás mirando, solamente estás viendo. Si querés ser el elegido,
vas a tener que pagar el precio. El precio de servir, el precio de ir, el precio de estar. Me acuerdo, normalmente, porque esto le ocurre también a aquellos que son escogidos, que son elegidos, le pasa de que de repente la familia se le pone un poco en contra. Imagínense que yo cerraba el negocio para irme a predicar a algún lado. 3 días, 4 días. Así que a mi esposa, mi amada esposa, divina, preciosa esposa, no le gustaba nada. Entonces me decía, ¿cómo vas a cerrar el negocio? ¿Y por qué hoy cerraste más temprano? No, porque me voy con el pastor. No, porque el pastor me mandó a tal lado. No, porque el pastor me dijo que vaya acá. No, porque el pastor me... Y traía algunos charlas fuertes. No discutíamos. Yo no era de discutir, no, muy pocas pulgas, así que no discutía. La discusión a mí nunca me llevó a ningún lado, no me atrae la discusión. Así que no discutía, pero sí, por ahí mi señora quedaba un poco enojada, ¿no? Y claro, cuando yo volvía, estábamos espalda con espalda durante un tiempo, ¿vio cómo es? Uno paga el precio. Usted ya sabe cómo es esto. Entonces la idea es que siempre, pase lo que pase, el llamado, el escogido, tiene que pagar un precio. Y así fui recorriendo la Biblia. Le podría hablar de qué sé yo, de cualquier otro, ¿no? De los profetas, Ezequiel, de todo. Hay miles para mirar. Pero quiero ir al texto bíblico que leímos. Porque ahora me llega la parte donde nos compite nosotros el Nuevo Testamento. Dice que Jesús estuvo toda la noche orando. Jesús tenía que elegir, y elegir es lo más difícil que hay. Porque no se está eligiendo un pullover, una camisa. Si usted va a una tienda con una mujer, cuénteme lo que es difícil elegir. Y lo peor que puede ocurrir es que le digan, ¿y a vos qué te parece? Ahí, chao. Usted está diciendo, trágame tierra. ¿Me entiende? Porque después de haberse probado 18 pares de zapatos o 35 vestidos, le dice, ¿cuál es el que más te gustó? Y usted dice, ¡guau! ¿Qué hago acá ahora? ¿Me entiende? Así que si elegir un par de zapatos o elegir un vestido o un pantalón es difícil, imagínese lo que es elegir a un hombre o varios hombres, 12 como eligió Jesús. Así que se la pasó toda la noche orando y era Jesús. Imagínense, yo me tengo que pasar un año orando sin parar para poder elegir. Jesús oró toda la noche, hablando con Dios. Y Dios le habrá estado mostrando el corazón de cada uno de ellos. Le habrá mostrado lo que hablaban en secreto de cada uno de ellos. Y no era de los 12, era de todos los que estaban ahí. Entonces, de todos los que estaban ahí, Jesús elige a esos 12. Mi pregunta es, ¿y por qué eligió a esos 12? ¿Qué es lo que vio Jesús? ¿Qué es lo que hizo que él tomara esa decisión? Si bien estuvo orando toda la noche, algo tiene que haber ocurrido para saber o para elegir a esos 12. Y yo creo que hay una respuesta que está en Samuel, ¿no? Cuando Samuel va a elegir a David. Cuando él vio al primero de los varones que tenía
dijo, este es, mirá qué cuerpo, mirá qué pinta que tiene, qué estatura, este es un fenómeno, este es un pintón, este está bueno para rey. Y Dios le dijo, no, pará, yo no elijo lo exterior. Ustedes, los hombres, las mujeres, eligen a la gente por lo que se ve afuera, pero yo no. Yo los elijo por el corazón que tienen. Yo estoy viendo lo que ellos piensan. Yo estoy viendo cuál es el futuro de ellos. Yo estoy viendo lo que ellos van a hacer. Yo estoy viendo lo que ellos tienen en su corazón. Porque muchos tienen anhelo de servir a Dios, pero solamente para que le digan, ahí está el pastor, ahí está el apóstol. ¿Me entiende? Llegó el profeta. ¡Wow! Entonces en su corazón lo único que tienen es orgullo. Es un deseo, como dice Santiago. Ustedes piden para sus propios placeres. Entonces quieren ser, pero no para pagar el precio de tener que correr detrás de un enfermo a la madrugada, o orar toda la noche, o pasarse de ayuno, sino que lo que quieren es tener el título para señorearse, para ser el más grande, para ser el más nombrado, para que los demás digan, wow, mira el pastor fulano. ¿Sabe? Yo tuve el privilegio de estar entre los más grandes del mundo, no de Argentina. Tuve el privilegio de estar entre los más grandes del mundo, y hablo de grandes entre comillas, ¿no? Por el título, por el nombre nada más. Pero yo estuve sirviendo y trabajando a cada uno de ellos, trabajando con cada uno de ellos. Sin embargo, nunca dejé que toquen trompeta porque yo llegaba. Tal vez por eso no soy tan conocido. Tal vez por eso a lo mejor los grandes de hoy de Argentina ya se hacen que no me conocen. Hacen de cuenta que no saben quién soy. ¿Me está entendiendo? Pero nunca dejé que toquen trompeta delante de mí. Una vez Rodolfo Fon contó, y él dijo, un día entraba Jesús montado en un burrito a Jerusalén, y la gente empezó a arrancar palmas y a poner delante y a tirar mantos y a gritar y a cantar de alegría. Entonces el burrito empezó a sentirse orgulloso y empezó a caminar con altanería. Él dice, mira cómo me gritan, mira cómo me aplauden, mira cómo cantan que yo voy entrando a Jerusalén, ¿no es cierto? Y él dijo, yo nunca me voy a olvidar que soy el burrito, que al que aplauden y le cantan es al que viene encima de mí. Y yo creo que esa es la mejor parte que un hombre de Dios puede tener. Humildad no es ser pobre, tener los zapatos rotos o andar en colectivo. No. Humildad tiene que ver con el corazón. Humildad tiene que ver con lo que yo tengo en el corazón. Y yo creo que Dios está mirando exactamente eso. ¿Para qué querés ser escogido? ¿Para qué querés ser llamado? ¿Para qué querés que Dios te ponga como pastor, como líder? ¿Para qué querés que Dios te llame al tiempo completo, a la obra? ¿Para qué? Porque cuando vos descubras tu para qué, entonces te vas a dar cuenta si estás preparado para eso o no.
Dios y solamente Dios conoce tu corazón. Y como Él conoce tu corazón, pueden estar ocurriendo cosas. A lo mejor Dios tiene tu llamado, tu escogido. A lo mejor está Dios trabajando en tu vida. Todavía faltan corregir algunas cosas, pero ya vio tu corazón, ya sabe que vos estás preparado. Ya sabe que vos estás lista. Pero a lo mejor faltan cosas. Espero que no te tardes 40 años como Moisés. Espero que no pasen 40 años en un desierto para ser Josué. Espero que no tengas que pasar por cosas malas, difíciles, para ser Daniel. Sino que puedas ser un escogido de este tiempo, una elegida de este tiempo. Pero para eso están estos pasos que hay que seguir. No ser envidioso, no ser celoso, sino por el contrario, alegrarse con la bendición de otros, estar feliz porque otros son bendecidos. Hay que ponerse a servir. Y servir, ojo, servir no es hacer cualquier cosa. A veces no hay que hacer nada para servir. El hecho es estar. El hecho es acompañar. El hecho es poder tomar decisiones. Ese es el punto. Y luego, por supuesto que tiene que existir una fe inquebrantable, una confianza en Dios que vaya más allá de lo natural, que te permita tirarte al horno de fuego, pero que también te ayude a estar más tiempo con Dios. Te ayude a buscarlo a Él, a ayunar. ¿Sabe? El ayuno no es para ganarse a Dios. El ayuno es para morir a la carne. El ayuno es para que mi carne cada vez muera más y mi espíritu crezca cada vez más. Por eso es que yo tuve que hacer ayunos largos, porque los ayunos de 2 días, 3 días, no me cambiaban nada. Tuve que hacer ayunos largos, 20 y pico de días, para poder morir, aparte de mi carne que todavía salía a flor. No sé cuántos son los que van a ser elegidos, pero si vas a ser elegido, empezá a pagar el precio desde ahora. Empezá a ordenar tus tiempos para orar. Empezá a meterle un ayuno cada tanto. Empezá a ser un intercesor en vez de un pedidor. Yo digo que hay muchos pedidores, pero intercesores hay pocos. Hay muchos que se la pasan orando, pero se la pasan pidiendo. Y llegó el tiempo de no pedir, llegó el tiempo de empezar a dar. Si querés ser un elegido, vas a tener que ser un dador. Olvidarte de las cosas del mundo, olvidarte de lo tuyo, olvidarte de tus propias cosas para solamente servir a Dios, para solamente ponerte en las cosas de Dios. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil? Uno tiene amores en otras cosas que le va a costar dejarlas y que de repente no son malas, pero que me sacan de lo que Dios quiere hacer conmigo. Siempre cuento que a mí me gusta la moto de agua. Pude comprarme moto de agua todas las que quise porque tenía plata para hacerlo, pero nunca la compré. Preferí no tener una moto de agua, que eso podría haberme alejado de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuándo anda en moto de agua usted? Los fines de semana. ¿Y los fines de semana dónde tengo que estar? En la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces yo pagué un precio antes de ser llamado.
Antes de ser escogido, yo ya pagué el precio. No me compro una moto de agua porque me va a quitar de la iglesia. Me va a robar el tiempo que yo me paso en la iglesia. Sin embargo, discípulos que yo tuve, yo llegaba a la casa, no están, ¿dónde están? No, se fueron a pescar el fin de semana. Ah, ok, bárbaro. Ellos eligen, vos también elegís. Ellos siguen siendo líderes. Yo soy pastor. Y ya pastoreé en distintos lugares. Y ellos siguen siendo líderes del mismo lugar. Vos elegís. Vos podés formar parte de los escogidos por tu propia decisión interior. Dios va a escoger, porque es Él el que elige, ¿eh? Le puedo asegurar que es Él el que elige. No elige el hombre, es Él el que elige. ¿Sabe? Cuando el hombre elige, porque conozco. Cuando el hombre elige, normalmente le erra. Pero cuando Dios elige, verdaderamente no le erra nunca. Y va a hacer que las cosas se cumplan, a pesar, por ejemplo, a pesar de mí, que me decaigo, que me deprimo, que de repente me enojo. Y usted va a decir, pero pastor, tantos años todavía, ¿usted sigue con eso? Sí, todavía sigo con eso. ¿Por qué lo voy a ocultar? Todavía me enojo, todavía me da bronca. Todavía no entiendo a mucha gente, no la entiendo. Pero sigo trabajando y sigo para adelante. Y a pesar de mí, Dios sigue haciendo las cosas. ¿Me entiende o no? Si usted quiere ser un llamado, un elegido, va a tener que prepararse. Yo estoy seguro que Dios quiere levantar a muchos de ustedes, a muchos, no a uno o dos. Dios quiere levantar a muchos de ustedes, pero muchos de ustedes no están decididos todavía. Todavía están agarrados al mundo. Todavía siguen viviendo en Egipto. Todavía siguen enredados en las cosas de Egipto. Y Dios va a salir a buscar afuera a otro, al que no está en Egipto. Dios va a salir a buscar a ese. Porque ese es el que se está preparando más que todos ustedes. Entonces, mi consejo es, salí de Egipto, busca a Dios con todo tu corazón, morí a tus deseos carnales, morí a tu deseo de gloria, morí al deseo de ser el primero. Fíjese que se la agarraron con Sadrán, Mesach y Abednego, que eran los que no fueron elegidos. No se la agarraron con Daniel. Quiere decir que ellos estaban marcando una diferencia muy fuerte, muy poderosa. Estaban totalmente en contra del sistema de Nabucodonosor. Y se la jugaron por Dios. Sin embargo, Dios eligió a Daniel, que ni figura en ese momento. No sabemos qué actitud tuvo Daniel en ese momento. No sabemos, porque la Biblia no lo dice. Pero vos y yo tenemos que tomar la decisión. Decidir no contaminarnos con Egipto y empezar a buscar a Dios. Y empezar a servir. Me preguntaban el otro día, ¿cómo uno sabe cuál es el servicio que Dios le manda? Y yo le dije, como yo nunca lo supe, hice lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todo lo que te viniere a la mano, hazlo. Todo. ¿Sabés lo que es todo?
todo es tener un negocio y tener ventas y buen dinero, sin embargo agarrar la camioneta e irse a cargar escombro. Y le pongo ese ejemplo porque es el único que conozco. Yo cerraba mi negocio porque mi pastor me decía, hay un montón de escombros que hay que sacar. Así que yo iba con mi camioneta, agarraba la pala, cargaba los escombros en mi camioneta y después salía a buscar un container porque me daba vergüenza tirarlo en cualquier lado. ¿Me entiende? Así que salía a buscar un container, a ver dónde había un container y a paliar el escombro dentro del container esperando que nadie me rete. O que nadie me diga, ¿cómo me estás usando mi container? Y si no, salía a tapar pozos, ¿no? Que es lo más... le vamos a poner escombros a estos pozos. Y la gente se ponía contenta. Claro, yo lo que tenía que hacer era vaciar la camioneta. Porque yo la necesitaba para trabajar. Pero primero estaban las cosas de Dios. Lo que los otros 20 líderes no hacían. ¿Me está entendiendo? Nunca mires lo que los otros hacen. Fíjate lo que vos haces. Fíjate el precio que vos pagás. El otro tendrá un llamado distinto o algo diferente. Nadie pierde la salvación, cuidado. No vaya a pensar que usted pierde la salvación. No, para nada. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de llamado, de escogido, de separado de los demás para una tarea específica. Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Sencillo. Usted puede ser uno de los próximos. Dios le bendiga. Espero que esta palabra le haya servido para aclarar algunos puntos en su propia vida, en su propia mente,